ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias. A todos los amigos de BES Cable, quienes se suman a esta transmisión en vivo, por supuesto, como siempre, y a través de Canal 14 y en todas nuestras plataformas de redes sociales. Estamos con el abogado del expresidente Ollanta, Santiago Castañaduy. Justo estamos hablando de que estamos en cuidados intensivos actualmente en la política nacional, en la coyuntura política. Estamos un poquito pues desestabilizados. Precisamente sobre eso, Diego Ocmin ha hecho un informe sobre algunas contradicciones del congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. Vamos a ver el informe de Diego Ocmin. El ex consejero del CNM, Guido Aguila, reconoció que se reunió con el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, al menos 3 veces. A pesar que lo negó desde un inicio, el expresidente del CNM, Guido Aguila, investigado por su presunta participación en el caso de los cuellos blancos del puerto, confirmó ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez que se reunió con Héctor Becerril hasta en 3 oportunidades. Estas declaraciones se dieron el pasado 17 de noviembre de este año, como parte de las investigaciones que se sigue a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y había permanecido en reserva. Según El Comercio, las 3 reuniones fueron en el domicilio del ex consejero. El motivo, coordinar la reforma constitucional del CNM, ya que Becerril había presentado un proyecto de ley. Hasta la fecha, el congresista Becerril había admitido que conoce a Aguila, pero que solo se reunió con él en su despacho en el Congreso, para hablar de dicha reforma. Contradicciones del congresista Becerril, contradicciones de Fuerza Popular, contradicciones de sus parlamentarios, peleas internas. La situación de Miguel Castro cada día es más complicada. Estamos con el abogado del expresidente Ollanta. Ha sido presentado el informe Lavajato la semana pasada, ya hay conclusiones. El objetivo, obviamente, va a ser una sanción a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para inhabilitar, me imagino, al expresidente Ollanta y a la ex primera dama Nadine Heredia, porque el tema del Ministerio Público y el Poder Judicial va por otro lado. El informe es un informe político y no vinculante. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor Castañaduy. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. ¿Qué le parece primero la actual situación política? ¿Qué le parece la situación y la coyuntura de Fuerza Popular, sus principales verdugos? Mira, la situación política complicada, ¿no? O sea, si alguien cree que esto solo afecta a la política, yo creo que no. Yo creo que esto ya se está afectando a la economía, ¿no? Ya la economía vemos que se está enfriando, ¿no? Vemos, por ejemplo, que eso también está afectando a la gobernabilidad en general del país. Por ejemplo, un tema que ya viene sucediendo con bastante frecuencia es el tema de los accidentes en las carreteras. Nunca habíamos tenido tantos accidentes, sobre todo con tanta frecuencia, ¿no? Estaba, por ejemplo, en mi región, que es Piura, ahí los accidentes son moneda corriente, donde se producen 15 muertos, 20 muertos, en otras regiones también, y es producto del caos que vive, de la inseguridad que vive el país. Entonces yo creo que si alguien cree que esto solo afecta a los políticos, no, yo creo que esto afecta también a los ciudadanos, ¿no? ¿Había ese nivel de conflictividad durante su gestión? Mira, cuando nosotros fuimos gobierno no recuerdo que los accidentes de tránsito, por ejemplo, fueran tan a menudos. O, por ejemplo, el tema de los incendios, ¿no? Eso también se ha vuelto moneda corriente en el país. Pero la confrontación de país como la estamos teniendo, ¿la vivieron ustedes? Mira, siempre en los últimos años siempre ha habido lo que se llama el ruido político. Siempre hay ruido político porque en democracia siempre hay, digamos, diferentes pareceres y es normal, ¿no? Pero lo que no había es una crisis institucional. Entonces, ahorita estamos en una crisis institucional, primero del Ministerio Público, del Poder Judicial y de todas las instituciones que de una u otra manera tienen que ver con el desarrollo normal del país, ¿no? Por ejemplo, el caso de las carreteras. Tú sabes que hace unos años se creó Citran justamente como una medida para evitar estos accidentes. De alguna manera se consiguió, se paralizaron, claro, pero vemos que nuevamente... Si pasa esto, como la tragedia tremenda que había en Amazonas el día de ayer, si pasa esto, es porque alguien está haciendo laxo en el control, ¿no? Cualquiera pone una empresa, cualquiera hace lo que le da la gana. Las carreteras, ahorita nomás, yo estuve el domingo en la carretera central y en la carretera central me meto un huecazo
que me rompió la llanta y te quedas botado ahí. En la carretera Sí. central, ¿cómo son las carreteras de nuestro país? Mira, que donde ni la reconstrucción se ha podido hacer, Mira, ¿no? imagínate, también contarte un caso que me sucedió a mí el día viernes. Estaba yendo con mis hijos y en plena vía de evitamiento, al costado del Jockey Club, en el sentido de sur al norte, me chocó un camión. Entonces, las carreteras ya no son seguras en el país para nadie, para ningún ciudadano de nuestro país. Entonces, y es porque justamente las autoridades están laxas, porque no están cumpliendo con su deber. Entonces, esta situación vemos que ya está afectando al país producto de la ingobernabilidad en que estamos, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que ponerle coto. Yo creo que el presidente de la República está bien que tome como bandera el tema de la lucha contra la corrupción, pero no es el único tema. Tenemos varios temas más. El tema de la reconstrucción, por ejemplo. En Piura la reconstrucción debe estar un 30%, o sea, es bastante lento. Ya vamos a cumplir ahorita en marzo 2 años desde que se salió el río Piura, y hasta ahora todavía vemos muchas zonas de Piura que están siendo afectadas por el niño costero, ¿no? Hay mucha población todavía que está en albergues, que está en campamentos, y hasta ahora no encuentra una solución definitiva a su situación. Entonces vemos que esta ingobernabilidad afecta a todo el país. Pero en medio de la crisis política, judicial, institucional, la cual se traduce en una crisis económica que no nos deja crecer, estamos como, queremos ganar el partido, tenemos muy buenos jugadores, tenemos toda la materia prima y nos meten gol. O sea, me siento como en las épocas que nos ganaban en el fútbol, la selección peruana. Hasta que vino Gareca, ¿no? Hasta que vino Gareca. Claro. Con lo cual te demuestra, permíteme, Miguel, con lo cual te demuestra que nuestro problema es de liderazgo, ¿no? O sea, no hay un liderazgo firme que nos diga a todos los peruanos, ¿sabes qué? El rumbo es debemos trabajar sobre estos puntos y todo, digamos, apuntalar, ¿no? Creo que ese es el problema que tenemos en el país actualmente. Hay voces que dicen que esta crisis comienza con el gobierno de Ollantumala. ¿Usted qué dice sobre eso? Yo no creo eso, porque acuérdate que el tema de la corrupción del gobierno regional y municipales de la desaceleración económica, todavía no he entrado al tema de corrupción, de la desaceleración económica, que la falta de liderazgo la tuvo el presidente Humala. Yo no creo, ¿por qué? Porque fue una coyuntura internacional, ¿no? Acuérdate que esta desaceleración no fue producto de una situación interna, sino por una coyuntura internacional, porque bajaron nuestros commodities. Lamentablemente nuestra economía depende del precio de los metales. Claro, nuestro país es una economía primer exportador, por eso nosotros sacamos una propuesta, justamente el de la reconversión productiva, es decir, encontrar otros mecanismos de producción que no sean los tradicionalmente commodities, sobre todo el tema de la producción minera. Entonces ahí se generó todo un programa que lamentablemente este gobierno prácticamente lo desactivó, y recién con la actual administración del presidente Vizcarra se ha querido retomar y se enfocaron, digamos, por sectores, ¿no? Entonces yo me acuerdo que el ministro de ese entonces, me parece que era Piero Gessi, dijo no, vamos a estudiar sector por sector y encontrar soluciones justamente en los sectores, generar algunas sinergias, levantar unos obstáculos que no nos permiten algunos sectores. Y esto se conjugó con el tema de las carreteras, el tema de la conectividad, y justamente es un programa que debió continuarse, pero llegó este gobierno y desactivó todo. Muchos de los funcionarios que venían trabajando y que tenían años, 20, 30 años, los sacó, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas, los sacó de Transporte, los sacó de Vivienda, es decir, desactivó, ni siquiera, o sea, desactivó todo, digamos, todo el equipo humano que venía elaborando, que nosotros encontramos y que era gente valiosa porque aportaba a la gestión del Estado por el solo, permíteme, solo por el hecho, como habían trabajado con nosotros, creyeron que eran, digamos, del partido, y no eran de nuestro partido. Lo que pasa es que nosotros tuvimos, digamos, la grandeza y también digamos, la inteligencia, que era personal valioso. Y tú sabes que formar un personal de esa magnitud no es que te tome un año, te toma 10, 15 años, ¿no? La tragedia de PPK fue que él sabía de economía y cuando le tocó jugar el partido se quedó sin aire. Se quedó sin aire, ¿no? O sea, desactivó todos estos equipos, ¿no? Y permíteme sacar un ejemplo de Eloy Durán. Eloy Durán trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas por muchísimos años. Creo que cerca de 20 años. Sí, era el director nacional de Economía. Y es más, yo coordinaba mucho los proyectos de Piura con él. Ajá. Pero viene escondido se lo tenía Eloy. Entonces viene este gobierno, en vez de promoverlos, en vez de incentivarlos, que siga elaborando, ¿qué hace? Lo saca. Y como él, te encontrarás con muchos casos. Entonces, claro,
el primer año de gobierno de PPK se siente un frenazo en la economía, ¿no? O sea, ellos frenan la economía porque pensaban que íbamos a crecer en cuanto a lo que es déficit fiscal, pero el déficit fiscal ya estaba controlado, es decir, nosotros hicimos el esfuerzo, digamos, para dejar una economía encaminada, pero este gobierno metió el freno de mano, ¿no? Entonces, como te digo, no es que nosotros, digamos... Yo creo que este gobierno no tuvo idea de nada. PPK no tuvo idea de nada. Con este gobierno, por ejemplo, el PPK, recién se ha dado cuenta y recién ha comenzado a hacer unos cambios, pero le ha estallado la crisis política. ¿A ustedes le dieron la mano a PPK? Nosotros, ¿en qué sentido le dimos la mano? Le dieron la mano, o sea, ustedes apostaron por PPK por no... Yo personalmente voté ¿no? por PPK, claro, porque frente a la otra opción, imagínate si hubiera gobernado la señora Keiko Fujimori, estaríamos peor, estaríamos en un cóctel o estaríamos en una rifa, ¿no? Entonces creo que estaríamos peor, ¿no? Porque de alguna manera PPK representaba la democracia, pero lamentablemente en el tema económico le fue bastante mal, porque yo creo que también influenciado por el grupo fujimorista, ¿no? Porque acuérdate que en la primera presentación que ellos tienen ante el Parlamento, justamente para que el gabinete obtenga el voto de investidura, le pidieron raja, critica al gobierno pasado. Por eso vimos al premier criticando al gobierno pasado. Y la primera víctima fue, por ejemplo, el ministro de Educación de ese momento, el señor Saavedra, ¿no? Piró su cabeza y el gobierno, en vez de protegerlo, lo sacó. Y el ministro Saavedra fue uno de los mejores ministros de educación que tuvo nuestro país en los últimos 20, 30 años, ¿no? Entonces vemos situación en la que estamos justamente promovida después de este conflicto entre el Ejecutivo con el Congreso, en la cual nos ha llevado esta situación. La ex primera dama, Nadine Heredia, se solidarizó con Keiko Fujimori cuando se da lectura a la resolución del juez Concepción Carhuancho y con la primera detención, ¿no? Con la detención preliminar. Con la detención preliminar. ¿Usted cree que hay un abuso de las detenciones preliminares en estas investigaciones políticas que se están haciendo? Investigaciones judiciales a los políticos. Mira, nosotros debemos ser consecuentes, ¿no? Sí. Nosotros siempre hemos dicho que toda investigación, llámese de quien se llame, siempre debe hacerse respetando los derechos fundamentales, ¿no? Yo creo que esa es la legitimidad de una democracia, que no solo debe perseguir el delito, está bien que lo haga, pero también debe garantizar los derechos de los investigados. Llámese quien se llame, ¿no? Ya sean políticos o no políticos, ¿no? Y en el caso del juez Concepción Carhuancho siempre lo hemos dicho y nos ratificamos que es un juez abusivo, es un juez prepotente, es un juez figuretti, ¿no? Entonces yo creo que en el caso concreto de la señora Keiko Fujimori consideramos que debe ser investigada en libertad. Ahora, también debemos separar que sus casos no son similares a los nuestros, son totalmente distintos, ¿no? Entonces aquí hemos visto todo un diseño financiero para ocultar el concepto de la prisión preventiva es la falta de arraigo. Uno no puede meter a la cárcel a una persona pensando de que ha cometido un delito. Simplemente primero hay unas condiciones para la prisión preventiva. Sí, y creo que hay que ser muy exigente al momento de exigirle al Ministerio Público y al Poder Judicial cuando se detiene una persona, ¿no? Porque por otro lado tienes derechos fundamentales, en concreto libertad y presunción de inocencia, y por otro lado también tienes un bien jurídico que es que el Estado no solo tiene el derecho, sino también la obligación de perseguir cuando se comete un delito, ¿no? Pero yo creo que acá no cambiarán las cosas, por ejemplo, si a la señora Keiko Fujimori se le sigue su investigación en libertad. O sea, existen otros mecanismos en la cual se puede garantizar que ella permanezca en el Perú, por ejemplo, el impedimento de salida, el tema de la caución, o en todo caso el control biométrico, es decir, que vaya a firmar cada cierto tiempo al juzgado. O sea, si quiere, ponle una semana. O, por ejemplo, si quiere salir de la provincia de Lima, que dé cuenta. O, en todo caso, que no puede cambiar de domicilio sin autorización judicial. Es decir, la ley le faculta justamente al Poder Judicial tomar varias medidas. Siempre hay que ver la detención preventiva como una medida extrema. Y como te digo, cuando uno personaliza los casos, uno de repente no lo entiende. Pero eso hay que verlo en general, porque así como sucede a los líderes políticos, le puede estar sucediendo al pueblo, el ciudadano que de a pie. Entonces yo creo que mientras el Poder Judicial entienda
que sus investigaciones son legítimas en la medida que se respeten los derechos fundamentales de los investigados, yo creo que vamos a tener un mejor sistema y sobre todo creo que nos va a permitir ser un país del primer mundo, porque esa es la aspiración de, digamos, de los peruanos de convertirme en un primer mundo. Pero no puedo ser un país del primer mundo si justamente violento los derechos fundamentales de las personas. Más aún, por ejemplo, en el caso de la señora Keiko Fujimori, ella todavía no está condenada. Entonces, ella está afrontando una investigación, entonces que la afronte en libertad como debe ser, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de los procesos del expresidente Ollanta Humala? Bueno, seguimos con las investigaciones. Contigo ya hemos conversado en otras oportunidades. Sí. Por ejemplo, cuando el presidente Humala le decretan la prisión preventiva, yo me acuerdo que el fiscal de la Nación en ese momento, el doctor Pablo Sánchez, decía, ya se viene estructurando la acusación fiscal. Mira, de eso ya ha pasado ya más de un año y hasta ahora no tenemos la acusación. Nuestra investigación dura 4 años. En diciembre cumplimos 4 años de investigación fiscal entre la preliminar y esta ¿Qué preparatoria. fiscal tiene la carpeta de Ollanta Humala? La tiene el fiscal Juárez Atoche, ¿no? Entonces, vemos cómo en 4 años todavía no hay una acusación. Y el caso del presidente Humala habían decretado su detención preventiva por 18 años sin acusación, sin condena. Entonces, vemos cómo pues, el sistema de justicia utiliza estas herramientas como una regla general y no como una excepción. Por ejemplo, permíteme comentarte que más o menos en el Perú el 50% de las personas en las cárceles están con detenciones preventivas. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha jalado las orejas en varias oportunidades y que le ha dicho al sistema de administración de justicia en el Perú se está haciendo un abuso de las detenciones preventivas. Yo creo que ya es hora que reflexionemos de manera serena como sociedad y digamos, pongámosles un coto. O sea, hay que exigirle al Poder Judicial que no puede decretar de manera alegre la detención preventiva de las personas, sino que estas deben ser ajustadas a derecho. Okay. Usted quiso diferenciar, no quiso, me mencionó la diferencia entre el proceso de Keiko Fujimori y de Ollanta Humala, pero también es un tema de aportes ilegales, este tema del cual sigue el proceso e investiga el fiscal Juárez Atoche, ¿no? A ver, vamos a hacer una pequeña interrupción porque tenemos una comunicación telefónica con el congresista Guido Lombardi. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, Miguel? Muy buenos días. Un saludo para todos sus oyentes de Televida. Muchas gracias por contestarnos la llamada. En las últimas horas, bueno, usted ha presentado su renuncia a la bancada. El congresista Salvador Heresi, secretario general del Partido Peruanos por el Cambio, también ha renunciado a la bancada. Y acaba de dar una declaración la señora Mercedes Arauz indicando de que la vocería ha sido penosa. Primero, ¿cuál es su posición actual como parlamentario? ¿Está fuera de la bancada, pero a la hora de votar apoyará al gobierno? ¿Se considera un congresista que apoya al gobierno o ya no? No, sí, yo lo digo con toda claridad en la carta. Si me aparto de la bancada es en parte porque considero que no están dadas allí las condiciones políticas para apoyar los esfuerzos que está haciendo el presidente Vizcarra, no solo para luchar contra la corrupción, sino para reconstruir el país y profundizar las reformas. Así que yo me considero un parlamentario oficialista, aunque no esté en la bancada de Peruanos por el Cambio. Correcto. Y ahora, ¿qué va a pasar con la bancada de Peruanos por el Cambio? Ha renunciado el secretario general, por lo tanto, ya no es una bancada de Peruanos por el Cambio. Esto ya deja de ser ello, me parece. ¿Lo siento así? No tengo idea de las razones de la renuncia de Salvador Heresi, pero el presidente del Partido Libre Violeta sigue estando en la bancada, así que si la bancada no fue nunca una bancada partidaria, y no es que Peruanos por el Cambio como partido tenga una vida orgánica muy destacada. De hecho, por ejemplo, yo como parlamentario en estos 9 años y medio jamás fui convocado a una actividad partidaria, a una conversación con los jóvenes del partido o cualquier cosa de ese tipo. Así que no creo que la renuncia del señor Heresi tenga nada que ver con la consideración de si la bancada es o no es una bancada de Peruanos por el Cambio.
Correcto. Usted, congresista Lombardi, se va a unir a otros parlamentarios que han dejado, dado que usted ha convertido en un congresista no agrupado, se va a agrupar con otros congresistas para formar una bancada y tener presencia en las comisiones del Congreso. Bueno, primero habrá que ver si es que la mesa directiva da y alince a esta decisión del Tribunal Constitucional que ordena la posibilidad o que autoriza la posibilidad de formar nuevas bancadas, y en ese momento evaluaré mi participación en una nueva bancada, pero como usted dice, es indispensable eso para poder participar en comisiones y tener una vida activa en ella. Yo pienso seguir participando en las comisiones de las que formo parte, aun cuando no tenga derecho a voto, pero el pueblo sandino y en economía por lo menos podía participar de manera activa. ¿Y es cierto que otros parlamentarios, otros colegas de su ex bancada seguirán el mismo camino en los próximos días? No tengo ninguna información al respecto. Ok, bueno, esperemos que lo importante es el Perú, y yo, al margen de la bancada en la que estén, lo importante es que se antepongan los intereses del Perú y que se vuelva a recuperar. Sí. Espero, Miguel, que ocurra a partir de diciembre, después del referéndum, en donde podamos, independientemente de la diferencia, yo creo que son más las coincidencias, ya que nadie va a ser reelegido, actuar solamente pensando en los beneficios del país. Muchas gracias, congresista, y esperemos que así sea y que el Parlamento recupere la confianza del pueblo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy buenos días. Ha sido el congresista Guido Lombardi, que días atrás renunció a la bancada de Peruanos por el Cambio. Lo mismo ha hecho Salvador Heresi. La sorpresa es que Salvador Heresi pues, es secretario general de Peruanos por el Cambio. Por lo tanto, la bancada ya no es de Peruanos por el Cambio si es que el secretario general no está. No entiendo un poco la cuestión. Estamos buscando conversar con Salvador Heresi o de que esté acá en el set con nosotros para que nos explique. Y Mercedes Arauz hoy día le mandó otro misil a Gilbert Violeta diciendo de que la vocería pues, ha sido penosa realmente. Qué terrible, ¿no? Sí, bueno. Claro, por eso el premier, creo que la semana pasada dijo que el gobierno no tenía ni bancada ni partido, ¿no? O sea, es penoso, ¿no? Cómo vemos que la bancada Peruanos por el Cambio no, si me dice eso el jefe de gabinete del ¿no? presidente, yo también me voy, pues ya no estoy acá para nada. Yo creo, y sobre todo es terrible porque imagínate, o sea, sería por primera vez en la historia del Perú que tenemos un gobierno sin bancada, o sea, cosa que no ha ocurrido, ¿no? O sea, siempre justamente para la gobernabilidad se necesita que el Ejecutivo Pero alguna tenga cuenta bancada, habrá hecho el jefe de gabinete ahí, ¿no? Para poder decir una cosa así. Yo no creo que ojalá se lance que lo a pueda decir, hacer, ¿no? Si es que no tienen la cuentita ahí varios de Fuerza Popular, lo saben. Ojalá que lo pueda hacer, porque si uno revisa la historia, nunca, digamos, un gobierno puede mantenerse solo sin una pequeña bancada, al menos, ¿no? Porque ¿con quién vas a coordinar? O sea, tendría que generar una suerte de bancada pro gobierno, ¿no? Sí, con lo cual es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero muy complicado. Si algún numerito tendrá. Mira, si lo hace será una hazaña del gobierno y ojalá que lo hagamos por el bien del país, ¿no? Correcto. Para terminar, el informe Lavajato, ¿usted considera que es un informe válido o lo descalifica como lo ha hecho un sector del Parlamento? Mira, yo creo que este es un informe sesgado, ¿no? O sea, creo que eso es claro, ¿no? O sea, yo creo que aquí la Comisión Lavajato tenía un propósito político, ¿no? Primero, obvio, ¿no? Es perseguir, foro político, claro, pero política. digamos, está bien, yo entiendo que está formado por políticos, pero al menos debemos exigir cierta objetividad, cierta ¿Cómo hacía sus informes a Bugatás? No, pero en el caso concreto, por ejemplo, hemos visto que el objetivo político ha sido perseguir a sus adversarios políticos, en este caso al presidente Humala, y salvar, digamos, a sus aliados, en este caso a la señora Keiko y al presidente García, ¿no? Con lo cual ya le pierde credibilidad. Por ejemplo, en el caso del presidente García es sintomático porque la propia comisión reconoce acto de corrupción en el tramo 1 del tren eléctrico, donde encuentra responsabilidad al ministro, al viceministro, a los funcionarios, a la parte técnica. No está la plata. Claro. El que está preso ha dicho, sí, esta es la coima que me dio. Claro, pero no es responsabilidad política. Pero no menciona, por ejemplo, ni con una frase
ni con una palabra al expresidente García, porque lo mínimo que uno podía esperar es que, ¿sabes qué? Al menos con estos indicios que también se le investigue, porque nadie puede pretender tampoco que pero si hubiera estado ahí, usted hubiera estado de acuerdo. El informe de Lavajato está completo porque está Alan García, Keiko Fujimori y está Ollanta y Nadine Heredia. Yo creo al menos mayor objetividad, ¿no? Yo creo que si se le da ese encargo a una comisión para investigar las obras corruptas del régimen de pero el resultado es que esto va a terminar con una inhabilitación para que la señora Nadine Heredia pueda ser candidata. No, porque acuérdate que solo se pueden inhabilitar a los altos funcionarios. La señora Nadine Heredia no ha sido funcionaria, con lo cual si están pensando inhabilitar a la señora Nadine Heredia, cometerían un gravísimo error. Ahora, yo creo que el objetivo es el expresidente, con lo cual nos parece también abusivo porque acordémonos que a nosotros nos investigan por aporte de campaña cuando el presidente Humala no era todavía presidente de la República. Entonces, dejemos que el Ministerio Público y el Poder Judicial investiga. No hay cargos contra nosotros, por ejemplo, por el tema de obras. Lo que sí hay, por ejemplo, con el expresidente García, que varios de sus funcionarios están presos. Entonces, yo creo que acá, si el objetivo es ese, yo creo que sería abusivo porque no hay ninguna sentencia que ordene una condena y menos que ordene una inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Al margen de eso, señora Castañeda, el problema es que toda la política se acostumbró a un mecanismo de financiamiento no transparente. Y ese es el resultado. Y nadie se salva. Nadie. No hay partido que se salve. En todo caso, si el objetivo es justamente transparentar las cuentas de los partidos, yo creo que hay que crear una norma para el efecto. Lo que está pasando es que se está criminalizando la política, porque hasta el día de hoy los aportes no son considerados delito. Hay un proyecto de ley que se está trabajando en la Comisión de Justicia, pero el día de hoy eso no constituye delito. Lo que pasa es que comenzó con nosotros y después le ha tocado el turno a Fuerza Popular. Pero yo creo que aquí el Ministerio Público lo que debe hacer es un corte. Una cosa es financiamiento partidario, que no constituye delito y que nosotros siempre hemos dicho que no hemos recibido estos aportes, y otra cosa es corrupción de funcionarios. Lo que debe hacer el Ministerio Público es perseguir lo que es corrupción de funcionarios, porque esa es plata del Estado. Entonces yo creo que aquí, en el primer caso sobre financiamiento partidario, lo que está haciendo el Ministerio Público está cazando Pokémon. Entonces, y financiamiento partidario, que es una falta nomás, una falta electoral. Está considerado dentro de la ley de partidos políticos, está considerado como una falta administrativa, pero no hay nada en el Código Penal que te diga que eso es un delito. Ahora, pero a pesar de eso, el Ministerio Público lo investiga como un delito. Si es que esto era plata de Odebrecht, ¿no? Mira, como te digo, nosotros que lo negamos, existe en nuestro caso opiniones contradictorias porque, por ejemplo, Marcelo Odebrecht dice una cosa, Barata dice otra cosa, pero los funcionarios que manejaban Caja 2 dicen otra cosa distinta. Ellos dicen, por ejemplo, que nunca entregaron dinero para el expresidente Ollanta. Entonces, no, porque ellos pues eran simplemente los que sacaban la plata, que entregaba la plata era Jorge Barata. No, porque justamente los que manejaban operaciones estructuradas eran justamente los que disponían de la entrega de dinero. O sea, ¿quién mejor que ellos para saber? Porque los otros eran simplemente los mandamases que estaban por encima de la conducción de la empresa. Y sobre tu pregunta que me hiciste, si nuestro caso es parecido a la elección que hay con Fujimori, son completamente distintos, ¿no? Porque acordémonos, en nuestro caso, según versión de Barata que nosotros negamos, cuando se entrega estos financiamientos, el presidente Humala no era autoridad. Cuando se entregan estos financiamientos para Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori era congresista de la República, era funcionaria pública. Además, acordémonos que el propio Reyardo ha dicho que en el año 2008-2009, cuando se forma una comisión investigadora del Congreso para investigar la IRSA Sur, donde está metido Odebrecht, entre otras personas, Keiko Fujimori no quisieron investigar. Finalmente esto se archivó. Aquí hay también otros temas como de pitufeo, hay generación de estas rifas, de esos cócteles justamente para encubrir. Y también hay un tema de compra de testigos, hay un tema de influencia en los operadores de justicia para buscar algún tipo de beneficio, cosa que no vas a encontrar en nuestra investigación, ¿no? Entonces yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Sobre aportes ilegales, porque en otras investigaciones sí se habla, madre mía, se habla de compra de testigos. No, que eso fue investigado. Eso fue investigado y terminó con una absolución, ¿no? Entonces, como te digo, yo creo que la situación de la señora Keiko Fujimori es más complicada,
pero como digo, no le deseamos la cárcel, ¿no? Yo creo que para ella y para ninguna persona, digamos, en el Perú, salvo que existan, digamos, los elementos suficientes, ¿no? Yo creo que toda persona tiene que ser investigada en libertad. Y como te digo, son dos cosas distintas. Así es, que nuestra pasión política no nos gane. Eso es cierto, hay que ser más racional, sobre ¿no? el tema del Estado de Derecho, porque eso es lo que garantiza el crecimiento del país. Y ahí creo que no solo los políticos, sino también los comunicadores tenemos que hacer docencia, tenemos que explicarle al país, a los ciudadanos, que acá no se trata tampoco de hacer juicios populares, ¿no? O sea, no podemos actuar como actuaba en su momento Sendero Luminoso. ¿Te acuerdas cuando ingresaba a un pueblo, a un anexo, a una pequeña localidad, llamaba a la autoridad, le preguntaba al pueblo si era ladrón o no, y todo el pueblo que decía sí, ladrón, y ahí lo mataban, como Maduro. ¿no? Con esto cerramos. ¿Verónica Mendoza sabía todo lo que hacían ustedes? Mira, nosotros no hemos hecho nada ilícito, ¿no? O sea, nosotros siempre nos hemos conducido. Pero era una persona de confianza total. Sí, estuvo en el partido hasta, me parece, el primer, segundo año de gobierno. Nosotros hemos actuado de manera transparente. Prueba de ello es que cuando la OMPE ha fiscalizado nuestros informes financieros, nunca nos presentó una observación. Esto viene a raíz de una denuncia que se hace en un medio de comunicación en el año 2015 y esto motiva justamente toda esta investigación de una primera investigación de lavado de activos que fue archivada en su momento, porque te acordarás que esta es la segunda investigación por lavado de activos que nosotros tenemos. La primera fue archivada, pero que lamentablemente, rompiendo toda la regla del Estado de Constitución del Derecho, se reabrió una segunda investigación por lo mismo, ¿no? Pero nosotros, como digo, estamos tranquilos. Estamos en el Perú afrontando nuestras investigaciones como debería hacerlo cualquier ciudadano, más aún siendo políticos. Y un poco también es el mensaje que habría que enviarle al expresidente García, ¿no? El presidente García creo que debería estar en el Perú afrontando sus investigaciones y no de España, ¿no? Que no tiene impedimento de salir del país. Ese es el problema, pues, ese es el problema, ¿no? Porque vemos que aquí también hay doble rasero por parte de la Administración de Justicia, ¿no? Para unos sí son demasiado duros y para otros son bastante blendeques, ¿no? Yo creo que la justicia debe ser igual para todos, ¿no? Y la justicia igual para todos debe ser todos en libertad, ponles impedimentos. Que se mida con la misma vara a todos. Ponles impedimentos de salida, control biométrico, pero en libertad, que es lo que corresponde, ¿no? Correcto. Bueno, la señora Susana Villarán también está pasando piola. Bueno, le agradecemos al doctor Santiago Gastañaduy, que siempre viene con el mejor ánimo. Este es el programa que mejor lo trata el doctor Gastañaduy. Gracias. No, tú sabes que nosotros no tenemos ningún inconveniente con ningún medio de comunicación, con ningún periodista. Siempre estamos llanos para responder todas las preguntas, porque de eso se trata, ¿no? O sea, cuando eres político, más aún cuando haces ejercicio de función pública, tienes que responder. Acá estamos para responder ante la opinión pública, ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero eso sí, que se nos respeten nuestros derechos, que es lo que siempre hemos pedido, ¿no? Y una vez más reiteramos la invitación al expresidente Ollanta para que pueda estar aquí. Es importante que hable, es importante que responda. No con comunicados. El presidente Humala siempre da entrevistas. Estamos fortaleciendo nuestro partido. A pesar de este cargamontón que hemos tenido muy duro, vemos que hay una respuesta bastante positiva. Te cuento, hace poco tiempo, el 27 de octubre, tuvimos un congreso nacional donde tuvimos más o menos unas 700 personas venidas de todo el país, ¿no? Entonces, yo creo que eso demuestra que el partido está vivito y coleando, aunque algunos nos han querido enterrar vivos, pero todavía somos una fuerza viva en el corazón de todos los peruanos. Correcto, muchas gracias, doctor Santiago Gastañaduy. Nos vamos a un corte y regresamos con más en UCI Noticias.